Las buenas noticias llegan en forma de negativos masivos estos días a las residencias de mayores de la provincia. Al menos 14 centros respiran más tranquilos tras conocer por las PCR realizadas a sus trabajadores y usuarios que no están infectados de coronavirus. Mientras se siguen realizando pruebas diagnósticas, los profesionales no bajan la guardia y mantienen las mismas medidas de prevención que hasta ahora. La residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Afarixa, que se había convertido en uno de los grandes focos con más de 100 usuarios infectados, recibe la mejor de las noticias, con el alta de 29 residentes que dieron positivo y ya están recuperados y han vuelto al centro esta mañana. Pero hay que lamentar el fallecimiento de un nuevo usuario. También la residencia San Carlos de Celanova daba a conocer este mediodía que 10 de los 18 trabajadores que se encontraban de baja tras haber dado positivo podrán incorporarse a sus puestos de trabajo al dar negativo en la segunda prueba practicada la semana pasada. Las otras 8 volvieron a dar positivo, por lo que seguirán en cuarentena en sus hogares. La residencia de Santa María de Aveiga también recibió este fin de semana la confirmación de los resultados negativos masivos. Municipios como Parada de Sil, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Larouco, Trives, Sesgos, Verín, Monterrey, Melón, Leiro, Ramirás o Arrúa y Luintra celebraron estos días los negativos masivos de sus residencias de mayores, tanto de residentes como de trabajadores. En otros casos, como en Muiños de la Fundación San Rosendo, se mantienen a la espera de los resultados que conocerán en los próximos días.